Comenzamos la clase de hoy. Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva clase de física. Quienes habla Marcelo Ortiz Pla, le da la bienvenida. Y hoy vamos a trabajar con varios temas candentes. Uno de ellos es lo que se denomina puente de Winston, y vamos a charlar muy por encima sobre lo que sería el puente de hilos, y vamos a introducirnos en el tema de energía. El último capítulo que tenemos con respecto a lo que sería electricidad en nuestro estudio de electrodinámica. Les recuerdo, por favor, que registren su nombre y apellido en el chat de notas, de forma que quede registrada su presencia desde el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por la atención y nos vamos a centrar hoy en la teoría. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Como primera medida, vamos a tomar los apuntes teóricos, que por supuesto están en su poder, como para revisar y leer en qué consiste un puente de Winston. Ese puente de Winston que, de alguna manera, yo ya les estoy presentando en nuestra, ahí estaría, en nuestra versión esquemática. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es compartimos pantalla y les muestro a ustedes ya nuestra pantalla compartida. Por supuesto, en nuestra simulación ya adapté el esquema al esquema, digamos, la representación del circuito a los esquemas habituales de diseño de circuitos, en el cual noten las siguientes características que serían las que estaríamos visualizando en nuestro circuito. Básicamente, este es un circuito, por razones obvias, que se llama puente Winston, diseñado por Charles Winston en 1843. Su objetivo era utilizar y medir con buena precisión los valores de las resistencias desconocidas. Entonces, en nuestro caso puntual, fíjense que tenemos una particularidad. Tenemos una resistencia 1, una resistencia 2, una resistencia 3, que es de tipo variable, y una resistencia 4. De modo tal que la resistencia 1 y la resistencia 2 las consideramos resistencias patrón y van a ser de la misma magnitud en general. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Hay una cierta relación. Si nosotros trabajamos y estudiamos este circuito, es un circuito de dos mallas. Entonces podríamos realmente calcular las condiciones, digamos, con las incógnitas mediante cálculo. Ahora bien, nosotros lo que tenemos es una resistencia número 3, que es una resistencia tipo variable, escalada, de forma tal que nosotros podemos determinar su magnitud. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este circuito? Conocida la intensidad de corriente total, la batería, y ahora van a notar cuál es la particularidad que tiene. En principio se podría calcular sin ningún tipo de inconveniente la resistencia, pero noten lo siguiente: si se cumple una condición, y la condición es que, y esto acá viene el galvanómetro que nos permite medir las diferencias de potencial entre el punto A y el punto B, esa diferencia de potencial es igual a 0. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que la intensidad de corriente I1 por R1 va a ser igual a la intensidad de corriente I2 por R2. Y además, fíjense que esta sería así, ¿no? El punto AC y el punto CB, como les decía. AC y CB quiere decir que si tenemos la misma caída de tensión, quiere decir que la relación entre la intensidad y las resistencias son constantes. Por supuesto, las intensidades de corriente no son necesarias las mismas, pero si se cumple además la condición en que BAB, BAD y BBD, es decir, entre el punto A, voy a ir marcándolos porque si no se nos va a ir complicando. Lo primero que habíamos hecho era marcar la diferencia de potencias que había entre C y A, y entre C y B. Y ahora entre A y D, y entre B y D. Si logramos estas diferencias de potenciales son las mismas, se cumple que esto es correcto. Es lo que les estoy mostrando con la ecuación. Voy a borrar la... Ups, perdón, me equivoqué otra. Te vuelvo. Entonces, como les decía, la intensidad de corriente I1 por R1 e I2 por R2 son iguales, y también se da que si estos potenciales son los mismos, I3 por R3 es igual a I4 por R4. ¿De dónde surge? Como por cada rama
corre una sola intensidad de corriente, y 1 por R1 tiene que ser igual a I2 por R2. Con lo cual, en consecuencia, R1 va a ser igual a R2, que era lo que yo les planteaba como elemento al principio. De esto surge que, estableciendo una relación con los distintos sistemas, podemos especular y transformar este sistema en algo fantástico. Una ecuación en la que tenemos simple y sencillamente 4 elementos para relacionar. Nos independizamos de la intensidad de corriente, nos independizamos de la batería, o sea que no tenemos que estar haciendo las mediciones de esos valores para encontrar la relación entre las distintas resistencias. La resistencia 1 y la resistencia 2 dijimos que eran resistencias que tomábamos como referentes, como referencias, entonces, y que eran del mismo valor. Con lo cual, conociendo el valor de la resistencia 3, tenemos el valor de la resistencia 1. Y esta resistencia, que es variable, uno la va ajustando y va midiendo, se va fijando. Esta resistencia 1 y resistencia 2 dijimos que era la referencia, lo que se llama resistencia patrón. Y la resistencia 3 que regulábamos era la que nos permite dar el valor, detectar cuánto valen la resistencia incógnita, la que no conocemos. Entonces este procedimiento, este mecanismo es fantástico. Acá tendríamos la justificación matemática y esta sería la relación. Ahora, ¿qué es lo que tiene de interesante todo esto? Notemos lo siguiente. Vamos a tomar un ejemplo, que lo armé en nuestro circuito, el cual tiene una condición que es muy particular, voltaje cero. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a hacer una pequeña modificación a este circuito. Siempre es conveniente, aunque no lo he hecho, noten que cambié el procedimiento en el sentido de que, bueno, ahí vamos derechito, tratando de que me quede derechito todo, y no lo estaría logrando, ahí me gustó más. Esto iría por ahí, y ahí lo tendríamos, fantástico. Este circuito, bueno, noten que acá tendríamos nuestra estructura con los cables de cobre, en fin, con los resistores, etc. Este es nuestro esquema simbólico. Entonces, ¿cuál sería la situación? Bajé el voltaje. ¿Por qué? Noten que, bueno, como está abierto el circuito, la corriente es igual a cero. Vamos a tomar estos patrones como referencia, vamos a dejarle a la referencia, a la resistencia 1 y a la resistencia 2, el valor de 10 ohms. Pero la resistencia 4, esta sería la resistencia 4, esta sería la resistencia 3. A esta resistencia 4 le vamos a poner un valor cualquiera, desconocido, por un momento acá, por supuesto, lo estábamos viendo, porque lo estamos fijando, pero entonces la idea sería, fíjense qué ocurre cuando cerramos el circuito. Hay una diferencia de potencial. Entonces, ¿cuál sería la estrategia y el funcionamiento del puente Winston? Yo lo que voy a hacer es voy modificando mi resistencia variable, la resistencia 3 amarilla, de forma tal, fíjense que ahí me pasé, de forma tal que logro ¿qué cosa? Logro que mi voltaje de cero. Cuando mi medición del voltaje esté en cero, ahí casi lo había logrado, fíjense que casi lo tengo, ahí me pasé, no estoy logrando la precisión exacta, pero bueno, acá lo que estaríamos tratando de lograr es que esto se llegue a cero, para que vamos a hacer una cosa, un truquito primero, pero salí de acá 37.05, vamos a ponerle un 40, para que quede más fácil de encontrar acá, ¿no? Entonces, yo voy como tocando mi resistencia, ahí podría haber tocado ahí y hubiera logrado antes lo mismo. Fíjense que ahí logré el voltaje cero. Entonces, como mi resistencia es una resistencia variable, ¿qué tengo? Puedo determinar el valor de la resistencia 4. Y este es el truco de todo esto. Entonces yo tendría en resistencias, por acá la resistencia 1, resistencia 1. Por acá la resistencia 2. Por acá la resistencia 3, que es variable, R3, una B corta de variable, y R4, que es la incógnita, R4 con un signo de interrogación. Esperen que pusimos esta.
este sería nuestro mecanismo funcionando, y esta resistencia variable. Esto es un puente Winston, ni más ni menos. La mejor manera de mostrarlo y que se entienda es operándolo de esta manera. Por supuesto, podríamos haber puesto entre... Esto lo voy a deshacer, voy a salir de acá. Podríamos haberlo puesto de esta manera, podría haber puesto en lugar de estos resistores que yo les propongo como una lamparita, sería funcionalmente exactamente lo mismo, por ahí uno lo asocia más fácil, pero me pareció una cuestión de estética, de dinámica, para que me quede exactamente esto de esta manera. La bombilla me queda con un dibujito diferente, para que me quede una coincidencia exacta con la que les estaba proponiendo en mi esquema teórico. Entonces, la idea es que el puente de Winston, ¿para qué sirve? Simple y sencillamente sirve para lograr determinar la magnitud de una resistencia desconocida en base a dos resistencias patrones y una resistencia variable, que conocemos, por supuesto, porque tiene una escala, el valor de su resistencia. Y nos independizamos de la intensidad de corriente y nos independizamos de la batería. Caso contrario, tendríamos que estar haciendo todos los cálculos y hallarlo en forma indirecta a través de un cálculo. De esta manera, prácticamente lo estamos haciendo de modo experimental, la determinación. Es decir, podemos hacerlo por cálculo, tenemos nuestra relación, pero la verdad es que este procedimiento es el que permitía calibrar las resistencias. Y esto es lo que buscaba el señor Charles ¿cómo es que se llama este señor? Winston. Charles Winston, porque era un modo práctico de poner en marcha y funcionamiento, bueno, esto se denominan circuitos especiales. Con lo cual, dicho esto, paso a contarles el funcionamiento de un segundo circuito especial que conceptualmente es exactamente lo mismo. Pero la idea es que tenemos alguna variante. Esperen que voy a hacer una cosita porque me gustó esto. Voy a capturar la imagen de esto y lo que voy a hacer es sumarla a... esperen que a ver si puedo poner los valores. Ahí está. Perfecto. Es más, esta la vamos a poner así, variable. Y así voy a capturar mi pantalla porque me parece que es una muy linda representación del puente de Winston. Y es más, lo que voy a hacer ahora es sumar a mi esquema. Por supuesto ya puedo borrar todo. Los dibujos, acá lo que voy a hacer es... dormí, voy a volver para atrás. Vamos a hacer las cosas con modernidad. Yo siempre les digo que ustedes tienen que estar un paso adelante con las cosas y después yo me atasco, como por ejemplo con este dijimos que era R1, R1. Este dijimos que era R2, R2, este era R3 variable, R3 variable y R4 desconocida. R4 desconocida. Ahí está. Entonces yo lo que les propongo, pues lo que tenemos que hacer es usar la tecnología, ¿no? Botón de Windows Shift S para... Upa. Ahí está. Ahora selecciono y grabo mi área. Ahí está, ya la copié. Y debería estar en condiciones de pegar en mi... Acá borramos esto y acá tendríamos en condiciones, un momento, de ver cómo me las arreglo para lograr que mi imagen del puente de Winston, mi variante con el simulador, quede por aquí funcionando. Ahí logré armarla. Ahora tendríamos que modificar un poquito las propiedades y como podrán ver logramos hacerle un pequeño ajuste, ayornamos un poquitín a mi apunte de forma tal de tenerlo y medirlo, en fin, en base a nuestros... Ahí quedó arreglado, actualizamos. Como hicimos esta actualización vamos a tener que hacer una modificación por acá, así que tienen el privilegio de ver el funcionamiento administrativo de revisión 7.6.
versión. Esta es la fecha 26 10 2020. Ahí quedó. Entonces, fíjense, hoy, este año es todo el año 7, 7.6. Voy haciendo modificaciones, las voy registrando. Y por supuesto, el año que viene empezaremos con la versión 8, lo que fuere, con todos los ajustes y modificaciones que se van realizando. Entonces, ahí voy haciendo mi estadística, de alguna manera, y tengo mis distintas versiones. Pero lo concreto es que con esta actualización hemos logrado, primero, tener nuestro puente de Winston, nuestra materialización práctica del puente de Winston, en el cual lo vimos funcionando y lo pusimos en un esquema en el cual teníamos la resistencia variable y la pusimos en equilibrio, fuimos trabajándolo hasta que encontramos que el voltaje entre el punto A, me faltó poner el punto A y el punto B. Bueno, acá tendría que haber puesto un punto A y un punto B, así que lo voy a poner porque vamos allá que estamos grabando, vamos a ser perfeccionistas. Entonces, acá me faltaba poner el punto A, poner el punto B por acá, eran así, ¿no? B acá, creo que era así, me voy a fijar igual, si no me quedó, sí, y C y D, perfecto, así me queda exactamente igual. El punto C por acá, el punto D por acá, no, D. Ahí está. Ahora sí tendría que generar mi valor, no, esto sale, y esto tendríamos que ver la posibilidad de correrlo para arriba para que el circuito se vea. Se me estaría complicando un poquitito. Vamos a tener que hacer así, subir acá para que mantengamos el mismo esquema de dibujito. Se me está complicando demasiado esta historia. Porque encima no sé si voy a lograr que baje, me da la sensación que voy a tener el mismo problema. Cuando haga clic acá, nos quedó en la parte de abajo, fenomenal, ahí quedó. Esto lo vamos a correr para acá, esto lo vamos a correr para acá, esto lo vamos a correr para acá. Ahí está. Y ahí quedaría, bueno, punto A, C, D, pa. Nos faltaron, claro, las resistencias. Vamos a poner, entonces vamos a hacer así. Vamos a borrar todo y vamos a poner todos los textos como les habíamos dicho. Este era C, este era D, este era B, este era A, este era R.1, R.2, pero pongo el punto, este es R3 variable y esta es R4 con un signo de interrogación al lado. Y ahí tendríamos nuestro esquema completito para ahora sí recuperarlo. Fantástico. Ahí quedó sin tapar nada, quedó todo genial. Pero lo que tengo que hacer era Shift S, ahí está, así capturaba justo lo que quiero. Ahí está, fantástico. Y ahora sí, ya normalizando, no voy a perder más tiempo con esto. Vamos a reemplazar este por este y lo vamos a achicar un poquitito para que quede ajustado a la hoja anterior de la misma manera. Fantástico, tal vez lo podemos estirar un poquitito en esta línea. Y bueno, y ustedes ahí acá vieron cómo vamos construyendo diferentes herramientas para resolver
el día a día en la construcción, cómo vamos construyendo estos apuntes de a poquitito. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a avanzar un poquitín más, vimos la justificación, todo este bla bla bla, y vamos al puente de hilo, que básicamente, estructuralmente, es lo mismo, nótenlo, que es un esquema en el que tenemos la resistencia, el puente de hilo es un dispositivo semejante, características semejantes. Tenemos una resistencia patrón, tenemos una resistencia desconocida a medir y tenemos una resistencia con una escala. Y entonces, lo que vamos haciendo que es, en esta escala, vamos desplazando el punto de contacto del galvanómetro. Entonces, es una estilización, el puente de Winston es una estilización a fin de cuentas de esta herramienta. Básicamente es una variante nada más, en la cual estamos considerando la resistencia, encontramos el valor dentro de la regla que nos permite que la diferencia potencial sea nula y entonces se cumple la misma condición que teníamos por acá, que era el RP, porque fíjense que estoy haciendo de cuenta que tengo con la regla dos resistores. Tengo un resistor que sería este que estaría acá, que tiene esta distancia, L1. Vamos a ponerlo con otro color, para que se note mejor. Este sería el resistor 1 y este sería el resistor 2. Entonces, en función de las longitudes, acuérdense que habíamos visto una propiedad en la cual encontrábamos qué cosa. Ufa, está Julián. Habíamos encontrado que la resistencia era directamente proporcional a la longitud, inversamente proporcional a la superficie del conductor y a su vez dependía del material, con lo cual, conociendo los parámetros, superficie que es la misma, material que es el mismo, el valor de la resistencia lo definimos en base a la longitud. Y en base a esa longitud, y reemplazando los valores, podríamos obtener el mismo mecanismo. Así que básicamente les recuerdo que, bueno, ven, acá estaría nuestra ecuación y, bueno, encontramos directamente una relación un poquito más delicada, en el sentido de que tenemos nuestra resistencia patrón, nuestra resistencia incógnita y los valores de L1 y L2 directamente asociados. ¿Por qué? Porque armamos las dos igualdades y empezamos a simplificar a ambos lados de la igualdad la resistividad y la superficie, que es constante, se simplifican y bueno, y nos queda esto. Con lo cual es una variante tranquila que nos permite hallar la resistencia desconocida como una relación directa entre la resistencia patrón y la distancia L2 dividido en L1. Y ya estamos. Esos serían los dos grandes mecanismos que nos permiten, o que estudiamos nosotros para poder determinar valores de resistencias de manera experimental, digamos así. Ahora vamos a empezar a charlar sobre un concepto nuevo: potencia y energía eléctrica. Entonces, primera condición, primera definición. Estas cosas, cuando yo les digo definición, quiere decir que esto simplemente hay que saberlo. No se puede deducir, no se puede nada, porque estamos partiendo de ahí. Potencia, así como la potencia eléctrica, es una de las potencias, es básicamente la diferencia de potencial. Ahora vamos a leer el texto, que tengo un color rojo para ser totalmente estricto, pero básicamente dice: la potencia eléctrica disipada en un elemento resistivo puro es igual al producto de la tensión entre sus extremos por la intensidad de corriente que circula. Eso es potencia. ¿Por qué? Porque se la llamó de esa manera. Hemos trabajado con muchas definiciones en este capítulo de electricidad. Entonces, directamente, la potencia es, como les contaba, la diferencia de los puntos entre el borne A, la resistencia, perdón, la potencia del resistor AB, por llamarlo de alguna manera, es el producto de la diferencia de potencial entre A y B y el valor de la intensidad de corriente que pasa a través de él. Tan simple como esto. Y esto implica, como les contaba, las unidades de medida: volt por ampere. El volt por ampere es, como le estaba diciendo, joule sobre coulomb multiplicado por coulomb sobre segundo, con lo cual nos queda joule, que es una unidad de energía,
claramente, por eso dividido, segundo. Y eso se llama watt, que no es ni más ni menos que la cantidad de energía por unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, potencia y energía están íntimamente relacionadas. ¿Por qué? Porque la potencia, de alguna manera, es la energía por unidad de tiempo. Bueno, por supuesto, hay diferentes maneras de expresarlas. Esto, para la verdad, esta imagen que siempre tengo acá no me termina de convencer, pero la vengo dejando periódicamente para otro momento para ajustarla. Ahí está. No me gusta esta imagen, así que voy a ver si la puedo mejorar. Lo que ocurre es que con el SMAT no puedo hacer esa doble igualdad y no tengo ganas de usar tendría que usar el lenguaje de fórmulas que está en el Word y la verdad que me hace renegar, no me siento cómodo con él, así que siempre vengo dejando esta vieja imagen que la vengo copiando y pegando y listo. Pero bueno, como les contaba, teníamos muchas unidades de medida. El caballo de fuerza, el caballo de vapor, son unidades que originalmente eran la referencia. El caballo de fuerza y el caballo de vapor están relacionados con la potencia que tenía que tener para arrastrar un carro, los caballos originalmente, y el caballo de vapor respecto a las máquinas, de las primeras máquinas de vapor. Entonces, un HP, un caballo de fuerza, equivalen a 745,7 watts, y un caballo de vapor, 735,9 watts. Son esquemas, unidades. Nosotros usaremos las unidades de medida del sistema internacional. Así que no hay ningún problema. Acá tengo mi expresión de alguna manera. La energía es potencia por delta T también, es un dato importante. ¿Por qué? Porque acá estamos partiendo de algunas definiciones de potencia preexistentes, ¿no? Lo hemos dicho, fíjense que si yo había definido potencia como diferencia de potencial por intensidad, yo puedo agarrar y reemplazar la intensidad por B sobre R. Entonces me queda B al cuadrado sobre R. Esta sería una manera de expresarlo. Y por otro lado, si reemplazara la diferencia de potencial, quedaría I al cuadrado por R. De dos maneras sería de ajustar, ayornar o expresar combinando la definición, porque esto es la definición, potencia. Es más, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiarle el color. Y esto lo vamos a dejar de que no lo subraye. Ahí está. Entonces, esta potencia lo que la combino con la ley de Ohm y obtengo estas dos expresiones. Y está muy piola para tener en cuenta. Me gusta esta definición. I cuadrado por R. ¿Por qué? Porque es re parecida a la expresión de la ley de Ohm. Acuérdense, la ley de Ohm era B igual I por R. Potencia es B por I, con lo cual me quedaría I cuadrado por R al toque. ¿De acuerdo? Entonces, es como si hubiéramos multiplicado por I ambos lados de la igualdad. Y ya está. Pero bueno, son fórmulas, expresiones. Y por supuesto, después tendríamos que analizar otras cosas. ¿Por qué? Ahí la potencia tiene que ver con la energía. Y la energía tiene que ver, no se olviden los que están entrando fuera de horario, de registrar su nombre para marcar la presencia del día de hoy. Entonces, por supuesto, podríamos relacionar la energía eléctrica con la energía calórica, con la energía mecánica y con la energía potencial. ¿Por qué? Porque todas las energías se miden de la misma manera, se miden en Joule. La energía se mide en Joule. Acuérdense que al principio de año hemos estado hablando de energía calórica y hemos dicho que una caloría era 4,184 Joule. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo empiezan a interconectarse todos los capítulos. Tenemos la energía eléctrica en este capítulo, pero a principio de año habíamos visto energía calórica. Y además, los circuitos eléctricos tienen lo que se llama efecto Joule, cuando hay una resistencia. Entonces, el solo hecho de circular corriente a través de un sistema resistivo me genera una pérdida, una disipación de energía en forma de calor en los circuitos.
Por eso se habla tanto de los superconductores y la importancia de los superconductores. Es más, hay un par de novedades de este año, han logrado generar un superconductor, también es en laboratorio y todavía le falta mucho para llegar a un proceso industrial, pero en laboratorio se ha logrado que con temperatura normal una cierta sustancia en condiciones muy particulares pueda conducir electricidad sin pérdidas, sin que se produzca el efecto Joule. Es una revolución total y absoluta. Por supuesto, está elevada las presiones a las que se ve sometido, porque acuérdense que había una relación siempre entre presión, temperatura y volumen. Entonces, eso era para los gases. Bueno, entre presión y temperatura hay una relación y aumentando la presión o la temperatura cambian las propiedades eléctricas de los materiales. Entonces, a mayor temperatura, menor circulación de electricidad y también cambia la condición del efecto Joule. Bueno, entonces con altas presiones, aunque temperatura ambiente, se ha logrado hacer funcionar algunos superconductores de manera experimental en una universidad. Entonces, bueno, es como que se está avanzando hacia el uso más efectivo de la energía. ¿Por qué? Porque la electricidad lo que más piola es trasladarlo de los lugares donde se genera hasta donde se consume. Los cables de alta tensión, fíjense que tiene otra relación. Cuanto mayor es la diferencia potencial, menor es la pérdida que hay en los circuitos, en los cables por el efecto Joule. También es otra consideración importante. Entonces, fíjense que para trasladar la electricidad a grandes distancias, por eso se usan los voltajes altos. Por eso esas torres inmensas con los cables re lejos uno de los otros, aislados para evitar que, digamos, necesitas aislación, y esa aislación se da de alguna manera con el aire, con el ambiente, por las distancias. Entonces, fíjense que tenemos altas tensiones, medias tensiones, bajas tensiones para distribuir. Y las computadoras con baja potencia, muy bajo potencial, 19 volts, 5 volts, las tablets. Cuanto más integrado está, menor es el voltaje. ¿Por qué? Porque los efectos Joule, hay una serie de computadoras compact que después de 2 años se desarma se empiezan a soltar las placas madres. ¿Por qué? Porque la disipación no tiene un buen tratamiento, la disipación de energía, entonces se recalientan los circuitos un montón. Entonces cuando se las repara, cuando aparece, porque no siempre se dan las condiciones exactas para que esto falle, eso es generalmente cuando tienen uso intensivo, muy intensivo, por encima de los valores promedio de una notebook, que en pandemia sería algo habitual, estas computadoras fallan. Entonces se agarran las placas madres, se las vuelve a estampar y lo que se hace es se le ponen coolers, es decir, ventiladores más poderosos para que puedan disipar la energía mejor. Entonces, bueno, son todas cuestiones anecdóticas, pero que tienen que ver con los temas. Entonces, bueno, acá tendríamos la energía, digamos, podemos ponerla como potencia por delta T también, con lo cual, fíjense que la energía, habíamos dicho potencia, a fin de cuentas, es energía por variación de tiempo. También habíamos dicho que potencia era diferencia potencial por intensidad. Entonces podemos jugar, mezclar estas dos y tenemos nuestra función en la que podemos decir que la energía es la diferencia de potencial multiplicado por la intensidad y multiplicado por la diferencia por la cantidad de tiempo. Entonces, empezamos a jugar con un nuevo factor dentro de los circuitos eléctricos. Entra a tomar dimensión el paso del tiempo. ¿Por qué es esto importante? Porque a nosotros nos venden el kilowatt. El kilowatt no es ni más ni menos que el joule hora, o el joule minuto, o el joule segundo. Es la cantidad de energía que consumimos por unidad de tiempo, el watt. Y entonces, de alguna manera, el costo para nosotros está relacionado directamente con pesos. Por eso la importancia de su medición. Así que bueno, acá ya tendríamos un ejemplo. Somos las 9:50, andamos bastante bien. Simplemente vamos a empezar a trabajar sobre el mismo y van a ver que estos ejemplos son muy relajados, muy tranquilos. Así que lo que vamos a hacer es trasladarnos hacia nuestra... Acá tendríamos nuestro nuevo capítulo, que serían energías.
energía y potencia, ¿no? El capítulo con el que estaríamos arrancando y nos empezaríamos a meter. Y en este caso dice nuestro primer problemita, a la mía tendría que haber puesto 1, ¿no? No sé qué hice mal. Claro, no, lo que hice fue no seleccionar el 1. Ahí vamos. Vamos de nuevo. Esto lo eliminamos. Y lo pegamos de nuevo por acá. Y ahí tendríamos nuestro primer problema del día de hoy, que es un ejemplo que por supuesto está en la guía resuelto, pero vamos a establecer nuestro protocolo, nuestra técnica para resolver cualquier tipo de problema. ¿Y consistía en qué? Consistía en tomar siempre este paso a paso. Vamos a ver. Vamos al paso 4. Vamos a copiar y pegar y vamos a empezar a eliminar y ajustarnos a... Ahí tendríamos, bueno, por supuesto acá vamos a tener que ir eliminando nuestros datos del enunciado. Vamos a buscar las relaciones útiles. Bueno, acá pesqué nada más que una BI, me viene bien porque las leyes Kirchhoff en este caso no las necesitaríamos utilizar. Así que bueno, si bien copié mal, bueno, las voy a copiar igual. Me parece más conveniente tener todo registrado y vamos a registrar unas nuevas, ¿no? Vamos a ver que algunas no las estaríamos usando, pero bueno. Ahí estaría. Y ahora me pasa estrategia, relaciones, y me parece que me está faltando un punto, que sería que lo tengo en otros problemas, que es el punto 5, resolución, ¿no? No me acuerdo ahora si lo estamos usando, sí. Estamos usando el quinto título también. Así que bueno, acá andaríamos, ya estaríamos con nuestro esquema conceptual de solución de un problema general. Esto es muy importante, la sistematización, la forma en que se organizan. Fíjense, charlé sobre los temas, ni analizamos, ni les conté cómo resolver un problema. Y nosotros lo que vamos a hacer es descubrir cómo resolverlo por primera vez. Un problema que es totalmente desconocido. Realmente para nosotros es una novedad, con lo cual vamos a hacer el paso a paso y descubrir la solución del problema, lo cual no es poca cosa. Alineamiento, vamos a hacer así. Al final tuve que hacer los 4. Vamos a soltar estos 3 que tengo acá y alineo verticalmente. Ahí está. Solución del problema. ¿Qué debo informar? Determinar la resistencia. Entonces, fantástico. R es nuestro incógnito. Bien, vamos tranquilos. Descubrimos qué tenemos que resolver. Vamos a ver qué datos tenemos. Disipa 1200 watts. 1200 watts dijimos que era potencia. Potencia en watts, ¿o no? Potencia, acuérdense, era diferencia de potencial multiplicado por intensidad. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a ir al apunte, primero, ante la duda, y buscamos relaciones. Y acá tendríamos algunas relaciones. Esta es una relación, así que la vamos a copiar para tenerla a mano. Seguramente vamos a hacer un poquito más de espacio por acá. Ahora las voy a mejorar, porque no me quedó muy bien de esta manera. El copiado. Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a tomarlo de esta manera así. Zafo. Vuelvo por acá. Esta sí no me servía, así que vamos a ponerla por acá. Ahora la voy a ajustar y la voy a corregir un poquitito. Vamos a ver si la voy a escribir con... Por acá teníamos más, por acá teníamos la definición. Esta sí podíamos copiarla y pegarla por acá. Esta es útil. ¿Qué otra más? Las otras creo que no hacen falta porque, bueno, todo depende de la mirada de cada uno. Ustedes podrían ponerla. Me parece que estas no tienen mucho sentido porque estamos relacionando la potencia con la ley de Ohm y estamos expresando la ley de Ohm, así que lo haríamos en nuestro enunciado del problema. Yo creo que con esto estaríamos. Así que, bueno, tendríamos esta, una primera definición, y por supuesto esta la vamos a reescribir un poquitito. Vamos a reescribirla así. Potencia igual B.AB multiplicado por la intensidad de corriente.
Y ahí lo que vamos a hacer es, este valor le vamos a dar, este valor tenía 12, este tiene 12, anduvo bien. Entonces vamos a hacer así. Le vamos a poner nuestro número 4. Tenemos nuestro número 4, nuestra expresión, y esta sería definición de potencia, así que no aclaramos muchas cosas. Y ahora buscaríamos la definición de energía, que sería con el número 5 por acá, que nos permite decir que la energía, acá sí voy a escribirlo 2 veces, energía es igual a la potencia multiplicado por delta, que delta no de temperatura, sino tiempo. Así que vamos a ponerla así. Vamos a hacer así, delta punto, acá vamos a poner tiempo, para que no haya confusión. Y después también la energía es igual, en este mismo contexto, a la diferencia potencial punto AB, que es la que nos va a servir más, multiplicado por la intensidad de corriente, multiplicado por delta T. Sería delta tiempo. Delta T punto tiempo, para que no nos confundamos con temperatura. Y ahí tendríamos esta sería básicamente sería una combinación, con lo cual, esto, ¿saben qué voy a hacer? Voy a cambiarle en esta parte, estos 3 objetos los voy a pasar para arriba, ahí, así esto me queda más ordenado. Por supuesto, esto lo que voy a hacer es alinearlo, y esto lo vamos a sacar porque ya lo pusimos. Ahí estaría. Esto no le pongo el número porque sería a fin de cuentas sería una expresión en la cual la potencia la reemplazamos por B y por I. Esta es una derivada, pero como es usable, la tenemos acá. Podríamos ponerle 5' tal vez. Este podríamos hacer así, y podríamos decir este es 5A, y este sería 5B. Y ahí sí, alineamos un poquitito y ahí estamos. Y generamos esta podemos eliminarla, y ya tenemos nuestras relaciones. Con nuestras relaciones, bueno, tratemos de ver los datos. Dijimos, watts es potencia, entonces podemos decir que potencia es igual a 1200 por watts, y la red tiene una diferencia potencial B a B, B punto AB igual 220 por volts. Y esto vale, esto está bueno, si nosotros hacemos un dibujito del circuito. ¿Y cómo sería nuestro circuito? A ver si lo tenemos por acá, en nuestra gráfica, en nuestro esquema. Acá tenemos nuestro esquema. Como para, nos viene bien. Es una resistencia, en general siempre analizamos, tenemos una resistencia o en su defecto una resistencia equivalente. Bueno, no lo copié. Momento, tengo un tema acá. Esta imagen no la puedo copiar, así que vamos a... Sí, tienes una protección el dibujo respecto del SMAT, pero no importa. La pivoteo la imagen la pivoteé y la puse en el Paint, porque a veces nos pasa que en el SMAT hay imágenes que no se pueden traer. Y ahora sí, la pivoteé por el Paint y ya está. Es decir, la copié en el Paint, la pegué y ahí nos quedaría. Esta sería la resistencia, la diferencia potencial, la intensidad, la diferencia entre A y B. Fantástico. Por supuesto, el punto A y el punto B. Todo dicho y resuelto. Sin ningún tipo de inconveniente, estamos en condiciones de tratar de resolver el problema. Vamos a ver cómo hacemos con esto. Tenemos los datos, tenemos la incógnita, tenemos un esquemita que nos permite entender de qué se trata, y ahora viene lo más importante, tratar de encontrar una relación o varias relaciones que nos permitan resolver el problema. A ver, busquemos alguna que tenga R. Bueno, hasta ahora, por lo que estoy viendo, solo la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque no pusimos todas las fórmulas. Había una variante de intensidad de corriente que estaba incorporada, pero bueno,
Veamos y notemos. Miren lo siguiente. Yo tengo con la potencia, tengo intensidad y diferencia potencial. ¿Tengo como dato la potencia? Sí. ¿Tengo como dato la diferencia potencial? Sí, pero no tengo la intensidad. Entonces, primero, con la fórmula 4 calculo la intensidad y después, con la fórmula 1 calculo la resistencia. Esa sería la estrategia. Y ahí estamos. Y la solución es una pavadita desde el punto de vista del cálculo. Más o menos los problemas tienen siempre esta particularidad. Ahí estaríamos. Entonces, yo dije primero calculamos con esto. Entonces, hacemos así. Copio. De acá, por supuesto, lo que tengo que hacer es calcular lo que no conozco. En este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, primero voy a aumentar el tamaño para que se vea un poquito mejor. Y lo que voy a hacer es dividir a ambos lados de la igualdad por lo que yo quiero despejar. En este caso, la intensidad de corriente la quiero despejar, con lo cual vamos a hacer nuestros tachadores automáticos. Ahí está. Copio y pego. Y ahí simplificamos. Y simplificamos, la verdad podría haber hecho un poquito más grande, ¿no? En lugar de 12, 24 más, 30. 32, ahí está. Ahí taché, acá. Y acá tengo un gran tachador por acá para ponerlo por ahí y listo. Y este que tenía por acá abajo lo sacamos, entonces ya quedó. Con lo cual, intensidad, es más, esta intensidad en realidad ahora hacemos con un cálculo intermedio, pero la verdad es que podríamos tranquilamente, creo que había puesto AB, ¿no? Si esto es así, ya tendríamos el resultado que es 0,11 amperes. Vamos a botar bien los datos. Esto que yo calculo acá podría haber realmente puesto y reemplazado directamente en la ecuación número 1, ¿de acuerdo? Entonces yo podría haber tranquilamente acá hecho lo siguiente. Este sería mi paso B, en el cual, digamos, que reemplazo R. En este caso, ¿qué ocurriría? Lo mismo que hicimos antes, solo que en este caso, esperen, esto lo voy a subir un poquitito, que tengo lugar. Y me interesa que quede todo en una sola hoja. Entonces, yo podría hacer tranquilamente esto dividido y por supuesto del otro lado de la igualdad dividir por I también, y por supuesto esto que también habíamos dicho que era 16, esto es 16 también. Profe, una pregunta. Sí. Aquí en Smart de Estudio y me aparece como AB no definido. ¿Cómo podría ser como para que...? B a B, Sí, me pone AB no definido. ¿Pero esto lo tenés escrito? Sí, pero creo No, que... hacelo con lo siguiente, a veces falla con la forma que tipeaste. Hace así, copia, hace así control C, y en tu fórmula vuelve a poner que ya tenés definido acá en la fórmula. Esto copio y pego. Copio y pego, tacho. Ahí me quedó la relación. Y tengo R igual. Ahí tenía que poner R. Igual directamente B punto AB dividido y por supuesto esto igual, y ahí tengo resuelto mi problema. Es un número grande, en teoría, esto que yo hice en 2 pasos, la verdad podríamos haberlo hecho en un solo paso, poniendo la fórmula de la siguiente manera. Yo lo que podría haber hecho es
tomar, digamos, la intensidad de corriente a que tengo acá y reemplazarla directamente por este término que tengo acá. Y me podría haber quedado una fórmula que diga que la resistencia, esta vez por el intermedio, es igual a la diferencia de potencial P punto AB dividido la intensidad, o sea, esto al cuadrado, porque en el despeje me queda al cuadrado, todo dividido, dijimos que era P, que es la potencia. Ahí está. Me da lo mismo. Por suerte da lo mismo. Esta es otra forma, integrando las dos fórmulas, o sea, reemplazando. Pero me parece más razonable hacerlo paso a paso. Me suena medio raro este número igual. Así que déjenme revisar un poquitito porque vamos a ver cuánto nos daba acá. Ven que les decía que me daba algo medio raro. El voltaje, a ver, 1200, 200, B cuadrado sobre R, 43 son 1200 watts. Estoy teniendo algo. Ah, veamos. No, esto es más simple. ¿Por qué 48.400? Si B es 1200, potencia sobre resistencia, 220. 220 al cuadrado sobre 1200. ¿Me quedó 220 al cuadrado? Acá está mi error, ya lo encontré. Los volts. Tengo problemas con los volts, que es una variable que ahí tengo que buscarla como unidad de medida. Ahí está. Ahora sí. Ahora digo como razonable. Yo estaba mirándolo y digo, ese número es medio feo, no tiene mucho sentido. Pero era por este detalle. Fíjense cómo la unidad de medida B, ahí no se me puso en colorcito azul, no me di cuenta, y me estaba distorsionando porque estaba tomando el valor de B como una variable de algo. Y vamos a ver qué era. Entre paréntesis vamos a ver qué es este valor. Claro, tenía el volt, de un 50 volt de otro, entonces la unidad me daba bien y me engañaba. Lo tomaba como variable en lugar de unidad de medida. Lindo problema me generaba, por eso daba cualquier verdura. Así que bueno, hemos resuelto el problema. Realmente quedó interesante, esta sería una opción 1. Esto lo vamos a hacer así. Esto lo voy a poner un poquito más arriba, así. Y esto lo voy a poner como las dos posibles soluciones en las cuales, de alguna manera, podemos R igual. Y ahora, por supuesto, lo que vamos a hacer es poner el color salmón, el recuadrito y el azul para terminar resuelto nuestro problema con un 16, que es un buen problema. Problema resuelto. Como verán, bueno, hay que prestar atención. Este es uno de los problemas que tiene SMAT. SMAT es muy sensible. Fíjense que yo me equivoqué un detalle ahí. Metí B. Le di Enter, pero venía distraído. Como hay una variable, o sea, no me tomó la unidad de medida volts, sino que me tomó la variable B de voltaje. Y ahí en eso es muy importante una buena selección de los nombres de las variables para no hacer estas dualidades que pueden generarnos algunos errores si nos distraemos. Entonces también es importante tratar en lo posible. Con la práctica uno va tomando sensibilidad respecto de qué cosas, respecto de los tamaños de los números. Entonces cuando uno ve un número medio raro, dice, bueno, ¿qué pasó? Empiezo a revisar y prestar atención, y bueno, fíjense cómo encontramos rápido el error. Pero está bueno poder encontrar nuestros propios errores. Y para eso, bueno, una buena alternativa es primero trabajar con enunciados para tener una cierta relación de sensibilidad respecto a las relaciones entre las diferencias de potencial, las intensidades de corriente, los tipos de magnitudes que tienen que tener en función de los circuitos con los que estamos trabajando. Entonces eso solo nos lo da, de alguna manera, la experiencia. Acá tendríamos una segunda parte que dice: hallar la cantidad de energía calórica que entrega al ambiente en una hora la estufa del ejemplo anterior, expresar el resultado en joule, kilowatts y calorías. Bueno, y ahí tendríamos que simplemente, fíjense que básicamente no hay grandes
lo cual nosotros teníamos la potencia, la multiplicamos por la delta T y tenemos nuestra energía. Listo. Después, hay que cambiarlos a kilowatts y hay que cambiar, acuérdense, de la equivalencia de una caloría. Entonces la pasamos a 4,184 joules. Tenemos la cantidad de calorías. Lo pasamos a 1000 kilocalorías porque las calorías es un número grosso. Y bueno, esto es cambio de escala de unidades, no tiene mucho sentido hacerlo. Y bueno, y acá tendríamos un poquitito la introducción teórica. Ya estamos en 10 y 11, nos queda un poquitito a lo que sería el efecto Joule. Entonces, que tienen que ver con esta expresión. Voy a ver si lo puedo encontrar la frase que sintetice la idea de todo este concepto. Fíjense, una parte importante de la energía cinética de las cargas eléctricas están en movimiento. Como tales, y acá viene y juega la relación conceptual que hay entre física de segundo y física de tercero. Vamos a hacer una analogía. Vamos a pensar lo siguiente. Vamos a pensar que cada electrón es una bolita que la ponemos en movimiento y la tiramos con movimiento. Esa energía es energía cinética. Si se empiezan a pegar entre los distintos bolitas, empieza a aparecer lo que es el impulso y entra a jugar a favor y en contra. Conclusión, entre el rozamiento y un montón de cosas, eso de a poquitito, en las partes mecánicas que habíamos visto en física de segundo, bueno, aparecían y había una pérdida de esa energía que se iba perdiendo en el camino. De la misma manera ocurre con los electrones, solo que a este fenómeno, por las particularidades de otro contexto, pero que es análogo, es decir, que se podría entender parecido, se pierde energía porque se entrechocan los electrones mientras va circulando. Y esos choques generan calor, básicamente. Esto fue lo que se determinó. Y bueno, lo que vamos a hacer es cómo determina este efecto Joule. Bueno, trabajo, energía eléctrica en un circuito, potencia de corriente eléctrica y efecto Joule. Estos son los tres temas que tenemos que interrelacionar. Las fórmulas que yo les contaba, bueno, por acá la diferencia de potencial eléctrico, bueno, acá le estamos llamando a W a esto porque es bibliografía distinta sobre la que tomé como referencia. W también ustedes lo conocen con la letra L de trabajo. Entonces, en el año pasado, ustedes veían la letra L de trabajo, de labore, de laboral, de laboro. Entonces, y acá sería la W de Word. Esto porque me basé en otra bibliografía. Entonces, primero, trabajo y energía, vamos a tener que relacionar las secuencias, que era, acuérdense que por suerte la definición de diferencia potencial era el trabajo que teníamos que realizar entre dos posiciones A y B para trasladar las cargas eléctricas. Así que bueno, retomando esto, podríamos decir que era el trabajo por la carga eléctrica. Listo, la carga eléctrica la reemplazábamos con la definición de intensidad de corriente y podemos obtener esta nueva fórmula que la podemos expresar de esa manera, o tal vez me gustaría más porque ahora me acabo de acordar que en general en física la ponemos como L, trabajo, de laboro. Entonces ahí tendríamos que el trabajo eléctrico es igual a la intensidad por el tiempo por delta V. Y en un sistema internacional de medidas, 1 kilowatt es igual a 3,6 por 10 a la 6 joules. La potencia ya la habíamos visto, pero expresada en forma de trabajo, era trabajo por tiempo. Yo no me acuerdo si acá ya lo habíamos mencionado antes, y estoy mezclando las unidades, ven, potencia, intensidad, caballos de fuerza. Creo que no estoy mezclando. Si notan que hay una incongruencia, yo no me doy cuenta porque como tengo las unidades todo metido, lo leo de una y no me doy cuenta. A veces uno cambia alguna unidad de medida o algún nombre y bueno, les puedo generar confusión. Para evitar esto por supuesto vamos a ponerle que le ignore todo. Que ignore todo porque no me ignora todo. Porque me lo toma todo como una sola variable. Intensidad de corriente, por supuesto, hemos hecho una delta. Ven, acá esto está mal escrito, miren lo que es el tipeo, ¿no? Delta T dividido, SPU dividido T.
delta Q sobre delta T. ¿Se acuerdan que la definición de intensidad de corriente eléctrica? En realidad yo tendría que poner una delta acá. Vamos a hacer así. Vamos a poner una D acá, vamos a poner una D acá, y lo que voy a hacer es esto, cambiarle de... Hoy estoy haciéndole un montón de refacciones al artículo, como haga esto, verán. Vamos a buscar symbol, S, ahí está, symbol, enter, y ahí quedó. Y ahora lo que hago es copiar las propiedades, y a la otra también, y ahí la tendríamos. Este delta Q sería lo mismo que Q, porque si tomamos una referencia 0, listo. Lo podemos reemplazar. Q dividido T, agarramos y lo reemplazamos en nuestra ecuación que teníamos por allí, y nos está quedando, esperen, a ver si dice bien, trabajo, la voz. Bueno, ahí estoy, creo que estoy de nuevo, creo que retomé. Tuvimos una pequeña interferencia mientras estábamos charlando, sigue grabando esta cosa fantástica, solo que, bueno, quedé desconectado unos minutitos. Estos son los famosos microcortes que nos afectan la vida cotidiana y que se demuestran con la baja calidad de la prestación de servicio. Nosotros pagamos un servicio a un valor de primer mundo y tenemos un servicio que no es tan copado. Bueno, tratemos de terminar con la idea y ya vamos a ir cerrando por el día de hoy. Estábamos charlando sobre esta fórmula de trabajo y de alguna manera estábamos viendo este esquema de potencia eléctrica, la relación que había entre el trabajo, porque potencia siempre es potencia, es trabajo por tiempo, con lo cual encontramos, después de avanzar un poquitito y relacionarlos, esta expresión que ya habíamos visto, que potencia la intensidad de corriente al cuadrado por R. Entonces, todo este recorrido es el mismo, ya habíamos charlado, y acá lo importante es que trabajo, y vamos a ponerle que esto también sea igual a trabajo eléctrico igual a intensidad al cuadrado multiplicado por R multiplicado por T, siempre T variación de tiempo, pero denme un segundito que acá voy a hacer un par de moviditas, que era a donde yo quería llegar. Esto es un subíndice. Esto le vamos a dar un tamaño acorde a la situación, es una fórmula importante. Ahí está. Trabajo puede ser como L, le puse L de trabajo eléctrico, o W. Yo preferentemente estoy acostumbrado a encontrarlo como W en la bibliografía y una vez en automático se manda. Pero por ahí es más acorde L, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a ir dejando por acá. Lo que nos quedaría sería relacionar este trabajo con el efecto Joule. Y en el efecto Joule, bueno, como habíamos trabajado con calorías, ¿se acuerdan? Bueno, básicamente la cantidad de calor que circula, la tendríamos acá expresada, nos quedaría, también vamos a poner una gran medida, es una fórmula importante. Directamente, fíjense que es un valor experimental en el cual tenemos un coeficiente 0,24 por la intensidad de corriente, por la resistencia, por la variación de temperatura y la cantidad de calorías. Y el 0,24 tiene que ver con la relación que hay entre las calorías y los joules, los tipos de energía. Y ya con eso hemos terminado nuestro marco teórico. Simplemente nos quedaría, que vamos a hacer el próximo jueves, la aplicación del efecto Joule y un par de formulitas, algunos problemas de la guía. Y estaríamos cerrando. Entonces, ya para el jueves, clase de consulta, con el resto del tiempo. Y después, el próximo jueves, a ver, estamos pensando, déjenme ver un momentito la agenda.
Yo tengo intención de tomar la evaluación seguramente el día lunes, que es octubre, no toquía noviembre, porque nosotros en octubre ya estamos a 26. Viernes, el jueves 5. Mi idea es tomar unos problemas el lunes 9, ¿de acuerdo? El lunes 9, vamos a hacer la semana del 9, el lunes le doy la evaluación, el jueves la corregimos. Si tengo problemas de conectividad, porque existe la posibilidad que tenga algún problemita de conectividad ese día, yo lo que voy a hacer es subir en horario el temario a... Por ahí no me puedo conectar por Zoom, pero sí me voy a conectar por Telegram, si se me llega a complicar. En principio la intención es hacer la conexión con Zoom, por lo menos para el inicio. Después lo libero, ustedes al finalizar el horario lo suben a Telegram como hicimos hasta ahora los problemas, y bueno, y ahí estaríamos. Y el jueves los corregimos. Esa sería la estrategia. Entonces, lunes 9, hacemos la evaluación como siempre. Ustedes lo resuelven, yo les doy el enunciado a las 9 de la mañana. Por ahí lo subo un poquito antes, vamos a ver. Por ahí lo subo directamente. Si tengo complicaciones con Zoom, lo subo directamente por Telegram. Pero en principio, la idea es, como siempre, conectarnos con Zoom, subir el enunciado del problema, ustedes trabajan, me hacen consultas, y en base a eso, llegan a las 10:30 y entregan. Lo mandan y después lo corregimos el jueves siguiente, que sería el jueves 12. Ese sería el plan, en principio. Así que, bueno, tomen nota de esto. Bueno, si llegara a haber algún tipo de inconveniente de conectividad, porque físicamente no sé si voy a llegar a casa a tiempo, y por ahí, digamos, desde otro lado, porque tengo que resolver un par de temas laborales en una ubicación física diferente, así que por ahí tengo una conexión. Y como no tengo la certeza ese día de conectividad, no sé con qué conectividad cuento en este lugar físico, en el sentido de la respuesta que voy a tener, mi plan A sería conexión con Zoom, y de última mi plan B, le subo el problema por Telegram al grupo, ustedes lo resuelven, lo cargan al grupo. Por supuesto, estamos acotados por los horarios, 10:30 se terminan los plazos, y después el jueves haremos la corrección correspondiente. Como siempre, el esquema es el mismo, y bueno, lo que espero es que en las clases pendientes, es decir, las próximas 2 semanas, hagamos dudas, y si no hay dudas, empezaremos la semana del 2 a trabajar con óptica. ¿De acuerdo? Pero en principio la idea es hacer problemitas, que traigan dudas, problemitas, dudas, de lo que quede, y ustedes de alguna manera van a mandar y marcar el ritmo. Si no hay dudas ni consultas, no hay ningún problema, arrancamos con óptica. Bueno, chicos, por hoy es más que suficiente. Así que les agradezco su presencia y les hago notar que hoy hubo 19 personas, con lo cual muchos de los que habitualmente están viniendo no están eligiendo el mejor momento para dejar de venir, puesto que nos estamos acercando a los temas de parcial, ¿de acuerdo? La evaluación final. Con esto y las actividades prácticas están definiendo física. No se olviden de eso, ¿de acuerdo? Y la verdad que a todos ustedes que han estado presentes en todo momento, no me gustaría mucho que nos estemos encontrando todo el verano, porque la verdad que hemos estado trabajando bastante bien a lo largo del año. Así que por favor, no me aflojen ahora, ¿de acuerdo? Nos estamos viendo en la próxima clase. Cuídense, buena semana. Cuídense, que si ustedes se cuidan, cuidan a los que quieren. Gracias a todos. Chao.